Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros, a eso estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel, «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Allí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía Santa Teresa de Jesús, para definir la humildad, que consistía en andar en verdad. Muchas veces pensamos que la humildad es esa virtud que nos tiene que hacer no valorar lo que tenemos. ¿Cuántas veces hay personas que dicen: no, es que no tengo dones, o no tengo talentos, o el Señor no me ha concedido esto, o no me ha concedido lo otro? La humildad no consiste solo en reconocer las caídas que uno comete, los tropiezos que tiene en la vida. Esa es parte de la virtud de la humildad. Pero la virtud de la humildad, sobre todo, consiste, como decía Santa Teresa, en reconocer los dones que Dios te ha dado, en ver la mano del Señor en tu vida y, por lo tanto, en dar gracias porque el Señor en muchos momentos de tu existencia te sostiene y hace que con su amor y su gracia des el fruto que Él espera y que la sociedad necesita. Por eso, siguiendo los pasos y la forma de ser de Santa Teresa de Jesús, creo que es importante celebrar la Inmaculada Concepción con toda la solemnidad que nuestra Madre se requiere y que nuestro agradecimiento exige. Porque hay 2 extremos que tenemos que evitar. El primer extremo es el de tratar a María como si fuera una diosa. Y la Virgen María no es una diosa. Cuando el ángel Gabriel le hace explícito el plan de salvación de Dios, que pedía que ella fuera la madre del Redentor, María se define como la esclava del Señor, no es una diosa. Pero hay otro extremo, y el otro extremo está en tratar a María como si María y su colaboración en la obra de la salvación no hubieran sido determinantes. Y sí lo fue. María es el instrumento elegido por Dios, por medio del cual nos llega el Salvador, la salvación, la vida. Ella nos da al Redentor. Y por esa razón, porque iba a ser la madre del Redentor, porque Dios Padre la había elegido y ella iba a decidir dar su sí a Dios, el Señor la preservó de la mancha del pecado original. Eso es lo primero que hoy celebramos. María es inmaculada, sin mancha. Ella no conoció la mordedura de ese pecado que es el pecado que todos padecemos por el hecho de ser engendrados, el pecado original. ¿Cómo la que iba a engendrar al Salvador podía conocer el pecado? Era un contrasentido que Dios Padre no podía permitir. Y por eso María fue preservada, en previsión de los méritos de Cristo, fue preservada de esa inclinación al mal, de lo que llamamos pecado original. María es parte de la Iglesia y como miembro de la Iglesia es también instrumento de Dios, instrumento privilegiado. Tan es así que los padres del Concilio Vaticano II, cuando tuvieron el deber de hablar de la Virgen María, se preguntaron: ¿y dónde hablamos de ella? ¿Dedicamos un libro exclusivo para ella? ¿O la tratamos dentro de un contexto que es el contexto de la salvación, es decir, de la Iglesia? Y como no podía ser de otra manera, esta última corriente fue la que triunfó. Tratar de la Virgen María dentro de la parte dedicada al pueblo de Dios, porque ella forma parte, por una parte, de los redimidos y por otra parte, de aquellos que colaboran con Dios en esa misión y obra de la salvación. Por medio de la Virgen María nos vino el Salvador. Esto es lo esencial de la fiesta
que hoy celebramos, donde veneramos a nuestra Madre la Virgen María, agradecemos a Dios Padre que nos diera a esta mujer por madre para que ella, como intercesora, nos protegiera y nos diera, porque es mediadora, todas las gracias. Ella es el instrumento y cauce por medio del cual nos llegó el Salvador. Y es de justicia reconocerlo, porque si no lo reconocemos, estamos haciendo una mentira, estamos diciendo una mentira, estamos ocultando la realidad. Y es que María recibió este privilegio porque iba a ser la madre del Salvador, la madre del Redentor. En segundo lugar, María no solo es madre, sino también es modelo y maestra. Modelo y maestra para todos aquellos que somos hijos suyos y que por lo tanto no solo tenemos en el corazón ese amor hacia ella. Nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos. Ese amor nace de que María nos fue dada al pie de la cruz por Cristo como madre. Pero también, como madre, es modelo y maestra. Y como maestra, todo hijo debe imitar las virtudes de sus padres. Y nosotros, como hijos, tenemos que imitar las virtudes de nuestra Madre, la Virgen María. Después de la homilía, un grupo de personas, aquí en la parroquia María Virgen Madre, harán su consagración a los corazones de Jesús y de la Virgen. Su consagración dentro de una asociación que son los franciscanos de María y que nacemos con un único objetivo: hacer amar al amor, hacer amar a Cristo. Y eso lo hacemos imitando las virtudes, por una parte de San Francisco, pero sobre todo de nuestra Madre, la Virgen María. Primera virtud que todo hijo debe imitar de la Virgen: su disponibilidad a Dios. Ese sí de la Virgen, por medio del cual ella engendra al Salvador, tiene lugar porque ella sabe que Dios es el Señor, que Dios tiene derechos y que ella como criatura tiene deberes. Así se lo habían enseñado sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Y en un mundo donde hay una cantidad de derechos, muchos de ellos son reales y otros son inventados, nadie habla ya de los derechos de Dios. Hay una inflación de derechos y nosotros tenemos que reclamar que Dios como Señor tiene que ocupar no cualquier lugar en mi vida, sino el primero. Y que estando el Señor en ese primer lugar en mi corazón, todo lo demás quedará en equilibrio, todo lo demás ocupará el lugar que le corresponde, porque Dios no resta, sino que Dios suma. Y si como María tú amas a Dios por encima de todo, cuando surjan dificultades en tu matrimonio, aprenderás a perdonar, a ceder, a buscar el bien común, o como hijo aprenderás a ser agradecido, a aprovechar los dones y talentos que tanto Dios te ha concedido como tus padres también te han dado. Aprenderás a valorar los dones que tienes. Aprenderás no solo a quejarte, porque vivimos en un mundo donde la queja es cotidiana y común, pero difícilmente o rara vez se agradecen las cosas. Te quejas cuando no tienes trabajo, pero cuando tienes empleo no das gracias por él. Te quejas porque no tienes salud, pero cuando tuviste salud nunca viniste a dar las gracias a Dios, pero la tuviste. Aprender a dar gracias, como la Virgen María, que sabía que ella era la sierva y por lo tanto Dios tiene derechos, ella tenía deberes para con Dios. Queremos ser María, imitando a la Virgen, respetando los derechos de Dios. Queremos ser María, llevando a Jesús a donde no está. ¿Por qué? Porque no se tiene fe en Él. Queremos ser María, llevando a Cristo para llevar paz, esperanza y consuelo. Queremos ser María también para defender la verdad y la justicia ante tanto relativismo como hay en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Los franciscanos de María nacemos para hacer amar a Cristo y lo hacemos imitando a la Virgen María en sus virtudes principales e imitando a San Francisco en ese deseo de Francisco de reparar la casa que amenazaba ruina. ¿Y qué ruina amenaza la casa de nuestro tiempo? Es decir, nuestra iglesia. Es
la secularización, que está haciendo que la Iglesia, en algunos casos, deje de ser sal de la tierra y luz del mundo, que deje de defender la verdad natural y la verdad revelada. ¿Cuántos nacen ya en familias donde no se distingue el bien del mal, donde todo está permitido con tal de salirte con la tuya? Y nosotros en esta sociedad tenemos que ser instrumento de Dios por la defensa de la verdad, por la defensa de la justicia, por la defensa, en definitiva, de los derechos de Dios. Por eso la consagración que este grupo de personas aquí en la parroquia van a hacer, otros muchos las harán en otros países, sobre todo de Hispanoamérica, es una consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de la Virgen María para colaborar con Cristo en la obra de la redención, para imitar esta faceta, esta virtud de la Virgen María, la de decirle a Dios: me fío de ti, sí quiero, aquí estoy para colaborar contigo, puedes servirte de mis manos para consolar al que sufre, para llevar esperanza al que no tiene fe y al que, debido a las cruces de la vida, desespera. Queridos amigos, nuestra sociedad necesita esperanza, y la esperanza es Cristo, que es el Salvador del mundo, y la esperanza es el amor de Dios que viene a nuestro auxilio para consolarnos. Pero ¿en quién encontrarán consuelo de los hombres si nadie les habla ya de Dios? Si nadie les habla del Dios encarnado, que asume nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, para compartir con nosotros su vida divina y su amor. Pidamos al Señor que la Iglesia sea fiel a la misión que Cristo le encomendó: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Una palabra griega que significa buena noticia. La buena noticia de que no estás solo ante tus faltas y caídas. La buena noticia de que Dios acude en tu auxilio. La buena noticia de que el pecado no tiene la última palabra en tu vida. Dirá San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Por eso, ser María y ser Francisco implica ser instrumento de Dios en el mundo. Y nosotros hemos recibido esa llamada inmerecida, porque ninguno de nosotros se la merece, la de ser María y ser Francisco, la de colaborar con Dios en la obra de la redención, pero la recibimos con agradecimiento, con la humildad de saber que no somos dignos, pero con la confianza en la gracia de Dios, que sabemos que Él sí es capaz de transformar nuestra vida y de servirse de nosotros para ser instrumento suyo en medio del mundo. Pues pidamos a la Virgen María que nos proteja y que con ese manto protector con el que ella nos cobija, nos ayude a imitar sus virtudes para llevar a Cristo a una sociedad donde ya muchas veces no se le conoce, a una sociedad donde se vive muchas veces de espaldas a la verdad, tanto natural como revelada.